ha dejado don Antonio su exposición diciendo que el problema no es que no haya proyecto de España, el problema que afecta a toda España del separatismo catalán, sino que el problema está en que no hay gobierno. Eso es lo que acaba de decir don Antonio. En Madrid. En Madrid, que no hay gobierno del Estado español. Y viene hoy en el diario El Mundo acerca de la polémica sobre la imputación de Mas que se ha producido después de las elecciones catalanas del último domingo, que la Fiscalía Superior de Cataluña ha salido al paso ayer de los ataques por la imputación de Mas, asegurando que habría sido poco sensato que se hubiese citado a Artur Mas en pleno proceso de formación de la voluntad popular. La Fiscalía dice entonces que cree que lo prudente ha sido lo que se ha hecho, citar a Artur Mas después. Se deduce don Antonio que es porque si lo hubiesen citado antes, creen que le hubiese beneficiado a la causa independentista. Y lo mismo sostiene, según el diario El Mundo, los abogados de Artur Mas, que al parecer también solicitaron que la imputación y el interrogatorio de Artur Mas se hubiese producido antes de las elecciones. Lo que quiero decir, don Antonio, es que la imputación de Artur Mas por los delitos menores, no de sedición, como usted sostiene, sino de malversación, de desobediencia, que son el ejemplo de que no haya gobierno, que es lo que usted acaba de decir, ha favorecido la causa catalana durante los últimos años, especialmente durante la última legislatura. Bien, voy a entrar en el último capítulo de mi intervención de hoy, que es sobre qué naturaleza tiene la actitud del gobierno de Madrid ante el fenómeno evidente, no del separatismo catalán, ya basta de no decir las palabras, sobre todo para una persona como yo que soy abogado. En Cataluña, la Generalitat, todos sus dirigentes, la Asamblea, todos los parlamentarios, están persiguiendo, organizando, preparando, acumulando materias y recursos humanos. Están cometiendo ya un gravísimo delito de sedición. Esto es increíble, que todos los españoles, todos los periódicos, todos los gobiernos lo saben y lo reconocen, que hay sedición. Lo que se está preparando en Cataluña, lo que está haciendo la Generalitat, es un delito de sedición. ¿Y qué hace frente a ello Madrid? Pues nada, pero tan nada que después de las elecciones plebiscitarias un contrasentido, porque una de dos, si son elecciones autonómicas o lo que sea, o legislativas, donde hay elecciones no hay plebiscito. El plebiscito es una decisión, no una elección. Así de claro. Y sin embargo todo el mundo lo admiten, elecciones plebiscitarias. Son nulas, porque han sido convocadas, propagadas, hechas, celebradas como un plebiscito. Por tanto son nulas, porque eran unas elecciones autonómicas y no se han dado ninguna de las circunstancias que exigen a los votantes y a los gobernados el conocimiento de lo que están haciendo. Por tanto, desde el punto de vista jurídico, son completamente nulas las elecciones celebradas en Cataluña. Porque una cosa son unas elecciones autónomas y otra un plebiscito. La prueba, no están en juego ni programas electorales, ni de gobierno, ni de nada, sino solamente secesión de Cataluña o no secesión. Eso es un plebiscito. Sigo. Entonces, si el gobierno español, sabiendo que hay un delito continuado de sedición en Cataluña desde hace mucho tiempo, pero especialmente agravado durante el tiempo del gobierno de Rajoy, ¿por qué no se actúa en consecuencia? ¿Por qué no se actúa contra el delito de sedición? Si hay un delito de sedición, ¿qué hace el gobierno de Rajoy? Porque Rajoy es una autoridad. Y el artículo 408 del Código Penal dice: la autoridad o funcionario que, faltando a la obligación de su cargo, dejare intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables, incurrirá en la pena de inhabilitación especial para el cargo público que desempeña por el tiempo X. Bien, ya veremos. Luego aquí hay un delito de omisión del deber de dejación de funciones, del deber de prestar colaboración para evitar que otros delitos se perpetren, se cometan. ¿Por qué no se aplica esto? ¿Por qué Rajoy no es responsable, no se le exige la responsabilidad por ser un delincuente que no ha hecho nada para frenar, disminuir o evitar el delito de sedición continuada que se está cometiendo desde hace tantos años dentro de Cataluña por los separatistas? ¿Por qué no lo hace?
Claro, es tan sencillo decir, hombre, porque es un cobarde, porque es un timorato, porque no tiene voluntad, porque no tiene... No, eso no puede ser. No puede ser que explicaciones personales y subjetivas sean la explicación de causas nacionales tan grandes como que Cataluña se separa porque al frente del gobierno español hay un perezoso. Eso no puede ser. En la historia no se escribe de esa manera. Hay que saber por qué Rajoy parece un perezoso. ¿Por qué Rajoy parece un cobarde? Yo no creo que lo sea. Simplemente que tiene más conocimiento que vosotros, pero no más que yo, el mismo que yo, de que no hay hoy en España, fruto de la transición, fruto del complejo del miedo de la transición, que fue producto de un miedo y que se adoptó, como antes dije, la doctrina de la equidistancia entre el franquismo y la libertad. Equidistancia, pues ya no hay libertad, pues ya no hay democracia. Pues bien, si ese es el fruto de lo que hay, Rajoy es consciente como nadie de que ni los abogados del Estado, ni la Fiscalía General del Estado, ni el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña están dispuestos a admitir una querella por sedición contra Arturo Mas y contra toda la clase dirigente del separatismo, tanto en la Generalitat como en la Asamblea. No hay un solo dispuesto a admitir la querella. Yo lo sé a ciencia cierta, porque lo he indagado, lo he intentado, lo he averiguado. Nadie se atreve. La cobardía entonces no es personal, es colectiva. Y ya eso no es cobardía. Cuando la cobardía llega a esos términos, es que la cobardía está puesta al servicio de una causa. Y aquí la causa, ¿cuál es? La socialdemocracia, la equidistancia, la que nadie cree en la verdad, que tiene que buscarse siempre muy cercana a la mentira. Es otra cuestión. Por eso Rajoy, claro que es cobarde. Es cobarde porque no se impone frente a los demás, porque no denuncia, porque no llama a capítulo a los magistrados, a todos, y los amenaza con prevaricación. Pero claro, no sabe a quién ponerlo. No es un político de raza, no tiene carácter, no tiene la fuerza, ni la visión necesaria para poner fin a lo que estamos viviendo y conociendo en Cataluña. Porque ¿qué pasa? Que dirán, no, es que no hay sedición. ¿Quién puede decir esa locura? ¿Quién puede negar que lo que se está viviendo en Cataluña es un fenómeno colectivo, masivo, evidente y reconocido por todo el mundo? Dentro y fuera de España es un mayúsculo delito de sedición. ¿Qué dice el Código Penal? Es que no lo olvidemos, este Código Penal está aprobado por el Estado de partidos y el Estado de partidos ha eliminado cualquier posibilidad de que los partidos puedan ser acusados de sedición. Por eso ha redactado cuidadosamente. Porque no olvidemos que procede del franquismo, del Código Penal franquista, que duró hasta el 95. Claro, bajo Franco, ¿cómo puede concebirse que el delito de sedición sea considerado en el Código Penal como un delito contra el orden público, dependiendo del Ministerio del Interior y de la Policía? Aunque si fuera puesto un delito contra la Constitución, eso no significa nada, como el de la rebelión está. No significa nada. ¿Acaso si no hubiera Constitución, como no ha habido en España tantísimos siglos, y hay otros, y Inglaterra no tiene Constitución, Israel no tiene Constitución, entonces allí no puede haber delitos contra la Constitución, como no hay Constitución, pues no hay delitos contra la Constitución. Allí está permitida la rebelión y la sedición. Ese horror es lo que tenemos en España. Mentiras tan colosales como el de la sedición. ¿Y cómo define la sedición? En España, la sedición es el artículo 544, creo, no me acuerdo bien, sí, creo que es el 44. Y consiste no en algo activo, no en algo sedicioso, que la palabra implica lo que es. No. Han inventado otra cosa. Los redactores del Código Penal, para que los partidos no puedan ser acusados de sedición, los jefes de partido, han inventado un concepto negativo diciendo que la sedición consiste en impedir ilegalmente, por la fuerza o por las buenas o por las malas, que se apliquen en Cataluña los acuerdos, las leyes o las resoluciones judiciales. Pues verdaderamente que hay leyes españolas que no se aplican en Cataluña. Pues incluso esa sedición ni la persiguen. Y hay una sedición. Fíjese, don Antonio, las declaraciones de Artur Mas, cómo es consciente de lo que usted está diciendo ahora mismo. Claro, él estará bien asesorado por los abogados. Hombre, claro. Ayer, en una entrevista en Cataluña Radio, le preguntan sobre este tema.
sobre el tema de la imputación. Dice, el presidente aseguró que la consulta que impulsó, se refiere no a la última, sí, la del 9 de noviembre, sí. Aseguró que la consulta que impulsó era diferente de la que inicialmente suspendió el Tribunal Constitucional. Y ahora palabras entre comillas. Dice, la sustituimos, dice Artur Mas, por un proceso de participación. La palabra proceso. Que también fue recurrido y suspendido. Pero preguntamos, dice Artur Mas, qué teníamos que suspender exactamente y el Tribunal Constitucional no respondió. Sí. Creo que aquí lo que trata de decir es que no se impidió, sino no que hubo la intimidación. Ahora lo diré. Sí, la diferencia penal en el Código entre la sedición y la rebelión es que la rebelión, como hay fuerza armada, requiere como un requisito previo la intimidación, la intimación para que abandonen la fuerza, para que desistan del delito. Eso no está en la letra de los artículos referentes a la sedición, pero sí está en una referencia que hay posterior a que los artículos de la rebelión referentes a este tema sí se aplican también a la sedición. Pero hay un artículo especial que es el que yo quiero recordar siempre. En primer lugar, hay que decir a todos los que me escuchan que el delito de sedición no es un delito de resultado. No hace falta que la sedición se produzca para que aparezca el delito. El delito basta con que haya intenciones, manifestaciones tendentes a provocar o producir una sedición. Y ahí está, escuchar bien lo que dice el artículo 548, que prueba que es más que evidente que toda la Generalitat y toda la Asamblea de Cataluña están inmersas en un inmenso delito de sedición. Veréis lo que dice el artículo, no el 544 que define la sedición pasivamente, como el que impidiere. Si no se impide, pues no hay sedición. Bueno, ¿qué dice el artículo 548? Dice, la provocación, la conspiración y la proposición para la sedición serán castigadas con las penas inferiores a 1 o 2 grados a las previstas, salvo que llegue a tener efecto la sedición, en cuyo caso se castigará con las penas superiores. Y ya se llamarán los que han provocado los Arturos Mas y compañía, se llamarán entonces promotores de la sedición. Luego, si el Código Penal distingue entre la sedición directa de la provocación, conspiración y proposición, y a esto le llama promotores de sedición, es un delito, el 548. ¿Por qué no se les denuncia? ¿Por qué no se les castiga? Porque no hay un tribunal que admita la querella por el 548, que es lo que yo intenté y no pude. Pero como lo sabía, yo no quería hacer el ridículo de que la gente me tomara por un ingenuo, que siendo abogado no conozco el país donde vivo. Y si yo presento una querella por este artículo 548 contra Mas, contra el Parlamento, contra los responsables de todo el movimiento sedicioso, y no me lo admiten, hubiera yo fracasado, no como abogado, sino como político. Por eso no la he presentado. Porque no hay tribunal que la admita. Y Rajoy tiene entonces la enorme responsabilidad en la que incurre según el artículo 408. ¿Y qué dice el 408? Lo repito. La autoridad o funcionario que, faltando a la obligación de su cargo, dejara intencionadamente de promover la persecución del delito, pues será inhabilitado. Estas penas de inhabilitación llegan a ser, en el caso de la rebelión, aplicable este artículo a la sedición, nada menos que hasta de 20 años de inhabilitación para ejercer un cargo público. No hay pena de cárcel para Rajoy, pero hay la pena de inhabilitación si hubiera un juez que tuviera conciencia jurídica, un tribunal superior de Cataluña, y admitiera el delito de sedición. Pero es que Rajoy está dando lugar a que particulares valientes, como yo conozco varios, que están dispuestos a presentar una querella contra Rajoy por haber infringido el artículo de su deber de no abandonar sus funciones, de perseguir el delito de sedición que se está cometiendo en Cataluña. Y me preguntan, ¿una querella contra Rajoy? Y digo, sí, pero ¿qué tribunal la va a admitir? Entonces me preguntan, dice, bueno, si todo el Tribunal Supremo en Madrid, que sería el correspondiente a la Sala de lo Penal, se va a Estrasburgo. Digo, sí, claro. En un estado de partido, esto no prospera, esto es falso, porque no hay ninguna democracia en la Unidad Europea. No existe democracia, porque no hay separación de poderes, y la prueba es dónde está el tribunal capaz de admitir
una querella por sedición contra el jefe de gobierno español. ¿Qué separación de poderes? Porque no la hay. Yo, para terminar, no quiero más que remitirme a estas últimas consideraciones, que un abogado y un jurista está avergonzado de que en su propio país se cometan delitos delante de sus ojos y es inútil que el presente querellas no serán admitidas. Por eso yo escribo, junto con Roberto Centeno, artículos en El Confidencial para ir dirigiéndome a lectores más numerosos que los que tenemos nosotros todavía, de lo que está sucediendo realmente en España, que es inicuo. Esto es peor que lo que sucede en Francia, desde luego, pero también peor que lo que sucede en Alemania o Italia. Es peor. Es comparable solamente a lo que sucede en Grecia, eso sí.